Gracias, Señor. Como dice este canto, generaciones han visto tu bondad. Hoy nos unimos, Señor, a la creación. Hoy nos unimos como parte de la creación también para adorar tu nombre. Pero entendemos también que tú quieres hablar a lo que tú has creado. Y queremos recibir tu palabra, Señor, en esta tarde y recibirla de una manera que sea entendible, clara y precisa. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Esta tarde, hermanos, he traído, hermanos, de parte del Señor, un tema que tiene que ver con el tema de la oración. Y quiero, antes de empezar de este tiempo, dejar que los niños pasen de 3 a 8 años con su maestra respectiva a las clases respectivas que tienen para esas edades. Pero, mis amados hermanos, quiero que recuerden en este momento que a veces, hermanos, la oración es una de las cosas que los cristianos hacen por último, cuando están pasando situaciones difíciles. Normalmente, mis amados hermanos, nosotros no vemos la necesidad de orar, sino solo, hermanos, hasta que ya hemos agotado todos los recursos humanos o humanamente posibles. Ahora, quiero que vaya a Nehemías, capítulo 1, versículo 4. Vamos a ver el ejemplo de este hombre, hermano, en Nehemías 1, versículo 4, que dice: cuando oí estas palabras, ¿qué palabra fue la que oyó? El versículo 3 dice: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Hermano, ¿qué haría usted si recibiera una noticia de estas, donde usted sabe que su familia ha muerto, producto, hermanos, de una persecución, de una guerra, en una guerra en la cual muchos de sus conciudadanos, ya sea en Bolivia, en El Salvador, en Nicaragua, han muerto producto de esa guerra, hermanos, resultado de esa guerra efectuada? Esto fue lo que sucedió con Nehemías. Él estaba sirviendo como copero. Hermanos, la Biblia dice que él estaba en Susa, capital del reino. Y, hermanos, él estaba ahí, hermanos, deseando obtener noticias. Ahora, cuando usted quiere saber algo de los suyos, de su familia, usted nunca espera oír cosas malas, ¿verdad? ¿Qué espera usted? Oír cosas buenas, que le pasen cosas buenas a su familia. Pero ¿qué fue lo que le dejaron a él? Le dijeron a él. Le dijeron los que quedaron, el remanente. O sea que esa guerra había sido tan fatal, hermano, que casi todo el pueblo de Israel había sido exterminado. La palabra remanente quiere decir los que quedaron, los poquitos que quedaron. Hermano, esta persecución era masiva, hermano. Más adelante vamos a ver, hermanos, en un estudio, los que estén estudiando el instituto van a ver conmigo el libro de Esther y se van a dar cuenta cómo Dios usó a Esther y a Mardoqueo para librar a muchos pueblos. Amén. Pero mis amados hermanos, quiero decirles que esta guerra ya había traído varias muertes. Y Nehemías recibe esa noticia. Pero ¿cuál fue la actitud, la reacción de Nehemías ante tal noticia? Cuando oí estas palabras, versículo 4, mire lo que dice: cuando oí estas palabras, me senté. Hermano, una noticia como esta, tan difícil, hermano, cualquiera tendría hasta ganas de desmayarse, perdería fuerzas en su cuerpo. Hay gente, hermanos, que no puede mantenerse de pie con una noticia tan fuerte como esta. Me senté, dice, y lloré. Claro, hermano, sería fuera de lo humano que una persona no derramara sus lágrimas con una situación como esta.
Pero él no solamente se quedó llorando. Mucha gente solamente se queda llorando en la depresión, encerrada. Nehemías no actuó solamente así. Nehemías, sí es cierto, lloró, hizo duelo por algunos días, ayunó, pero ¿qué hizo? Y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías oró. La Biblia está llena de ejemplos de cómo un cristiano debe de responder ante las situaciones que vivimos. Muchas veces, mis amados hermanos, nosotros no sabemos cómo orar. Muchas veces nos es difícil orar. No sabemos qué pedir, no sabemos qué decir. A veces hay situaciones tan difíciles en las que nos encontramos que no sabemos qué pedir en la oración, qué decirle a Dios en la oración. Yo recuerdo, mis amados hermanos, cuando estaba enferma mi abuela Zoila América Paredes, que ahora está en la presencia del Señor. Mis amados hermanos, mi hermana Graciela y yo mirábamos, mis amados hermanos, el sufrimiento que mi abuela tenía. Algunos de los que están aquí han pasado por la experiencia de ver a un familiar morir. Una cosa es que usted sepa, se murió el familiar, pero otra cosa es que usted esté viendo con sus ojos todo el sufrimiento que ese familiar está viviendo en los últimos días de su vida. Y yo podía ver, mis amados hermanos, cómo mi abuela se retorcía, su cuerpo, hermanos, cada día se encogía más de la gran cantidad del dolor que ella experimentaba. Mis amados hermanos, a mi abuela los pulmones se le comenzaron a hacer pequeños y el corazón comenzó a tener la función de los pulmones. O sea que como los pulmones se hicieron pequeños, el corazón se inflamó y hacía extra trabajo. Eso, mis amados hermanos, produjo que ella comenzara a tener un dolor incontenible en su cuerpo. Ella no dormía noche tras noche. De último ya no comía. Uno queriéndola alimentar, uno queriéndole, hermanos, aliviar el dolor. Mi hermana y yo la agarrábamos por la noche, la poníamos en nuestras piernas como que era un bebé, le sobábamos la espalda, mis amados hermanos, le dábamos medicamentos, le dábamos agüita, le dábamos alimento líquido porque no podía ya ni comer. ¿Usted sabe qué es eso, hermano? Eso es duro. Pero en esa situación uno no haya cómo orar. Porque uno sabe que la persona está sufriendo y uno con mano, uno quiere que esa persona siga con vida con nosotros. Y uno tal vez puede decirle al Señor, Señor, sánala, sánala. Pero al mismo tiempo estamos viendo que la persona dice, ya no aguanto, ya quiero que Dios me lleve, ya no aguanto esta situación, quiero ya terminar con esto. Y uno ahí se halla ante la situación, ¿cómo oro? ¿Oro para que Dios se la lleve o para que Dios la tenga todavía con vida? Porque mientras más tiempo está con vida, más está sufriendo. A veces no sabemos qué orar, cómo orar. Pero hay una promesa en Romanos 8, versículo 26. Dice, en Romanos 8, 26. Hay algo que Dios nos dice, que cuando no sabemos qué pedir a Dios, este pasaje nos dice algo maravilloso. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabíamos nosotros cómo pedir. No sabíamos si convenía decirle, Señor, tenla más tiempo con vida y que estén sufriendo ahí, o decirle, Señor, llévatela ya porque ella está sufriendo mucho. Sabíamos, no sabemos qué pedir como conviene, no lo sabemos. Pero ¿qué hace el Espíritu? El Espíritu mismo intercede. ¿Por quién? Por nosotros. ¿Y cómo lo hace? Con gemidos indecibles. ¿Y sabe qué significa gemidos indecibles? Significa intercede en un lenguaje que no es posible que sea expresado con palabras humanas. Mis amados hermanos, qué maravilloso saber que cuando queremos orar, pero no sabemos
cómo orar de acuerdo a la voluntad del Señor. Dios nos ha dado su Espíritu y podemos decirle: Señor, no sé qué pedir, no sé cómo actuar, no sé cómo proceder, pero confío en que tu Espíritu Santo va a pedir de acuerdo a tu voluntad. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo va a pedir de acuerdo a la voluntad del Señor? Entonces, ¿qué voluntad es más perfecta, la suya o la del Espíritu Santo? Pero recuerden que cuando oramos, nunca Dios nos enseñó en la palabra a que oremos al Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo es solamente el intercesor, el guía. Pero Jesús les dijo a sus discípulos: y cuando oréis al Padre, lo haréis en el nombre de Jesús. ¿Escucharon, mis amados hermanos? Todo tiene que ser en el nombre de Jesús. Todo lo que pidieras al Padre en su nombre, dice la palabra. No dice en el nombre del Espíritu Santo, sino en el nombre de ¿quién? De Jesús. ¿Sabe por qué? Porque todo acceso a la gracia de Dios ha sido posible por la obra perfecta de Cristo Jesús a favor de nosotros. Aquí vemos en Colosenses capítulo 1 el caso de un hombre llamado Pablo, un gran siervo ministro de Jesucristo. Y este hombre llamado Pablo no estaba en las mejores condiciones en esta ocasión. La Biblia nos enseña que él estaba preso. Pero, mis amados hermanos, él no estaba preso por haber cometido un delito como lo que vemos hoy en día en la mayoría de las personas que están en la cárcel. Él estaba preso por causa de la justicia. Él estaba preso porque predicaba el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y vemos, mis amados hermanos, aquí vemos a este hombre llamado Pablo que hace una oración. Pero yo quiero decirle qué es la oración, porque estamos hablando de la oración y tenemos que definir qué es la oración. La oración es la acción de comunicarse, o mejor dicho, hablar con Dios. ¿Escucharon, mis amados hermanos? Amén. Ya sea para ofrecer adoración. Es que hay gente, hermanos, que cuando ora a Dios, ¿qué es lo único que hace? Pedirle, ¿va? ¿Sí o no, hermano? Pedirle. Y la oración no ha sido dada solo para pedirle. La oración ha sido ofrecida como medio para que el creyente, el que tiene el Espíritu Santo, se comunique con Dios, para que hable con Dios, para ofrecer adoración a Dios, para ofrecer acciones de gracia. A veces me dicen los hermanos: es que, pastor, no sabemos por qué orar o cómo orar. Hay muchas maneras como usted puede orar. Puede orar adorando a Dios, exaltando su nombre. ¿Sí? ¿Qué decía Jesús en la oración modelo? Padre nuestro que estás, santificado sea tu nombre. ¿Qué Jesús realzó? La santidad de Dios. Adore a Dios reconociendo la santidad. Cuando esté orando, dígale: santo Señor eres tú. No soy digno de estar aquí presente ante ti, pero te doy gracias por darme la oportunidad de estar ante tu presencia. Adore a Dios al momento de orar. Dele gracias. Hay motivos para darle gracias. Usted puede darle gracias a Dios por la salvación, por la vida, por la iglesia, por su familia, por su esposo, su esposa, sus hijos, por el sustento, hermano. Esa es la razón por la cual oramos antes de comer. Puede hacer peticiones también. Y Dios le dice que si no sabe qué pedir, pues el Espíritu Santo le ayuda. O simplemente puede expresar los pensamientos y las emociones, que es cierto. Porque muchas veces, hermanos, no somos personas que tenemos facilidad de expresión, pero podemos decirle a Dios claramente las cosas como las pensamos. Porque Dios no escucha la palabra. Dios escucha ¿qué? Lo que está en nuestra mente. Y podemos ser sinceros con Dios y decirle: Señor, me siento así. Yo quiero que tú me ayudes porque me siento de esta manera, estoy pasando esto. Me siento triste, hay situaciones diversas que cambian que hacen cambiar nuestras emociones. La oración debe contener 5 elementos importantes. ¿Qué debe de contener? Súplica. Y súplica,
¿Qué le va a entender a ustedes la idea, la palabra súplica? ¿Ah? Rogar, ¿verdad? Te ruego, como Pablo rogaba, les ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, así usted, hermano, debe de rogarle a Dios. A Dios le gusta que le rueguen. Intercesión. ¿Sabe usted que muchas personas que Jesús sanó, la mayoría de ellos le rogaban? Fueron pocos los casos que no rogaban. Pero también haga intercesión. Intercesión a favor del bienestar de los hermanos, de la iglesia, de su familia. Ore para que Dios abra puertas, para que el evangelio sea predicado. De acciones de gracia. Confiese, esto es importante. Cuando Jesús enseña la oración modelo, le dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día danos hoy. Y perdónanos nuestras ofensas. Reconozca, mis amados hermanos, que muchas veces, hermanos, pecamos en contra del carácter santo. Y si hemos de presentarnos a hablar con Dios, que sea con una correcta relación con Él. Porque cuando usted tiene una mala relación con una persona, usted lo menos que quiere es escuchar a esa persona. ¿Aló? ¿Cuánto está conmigo? Esto es importante. Y por último, hermano, el elemento número 5 de la oración es que adore al Señor, hermano. Eso es bien importante. Ahora, decía que si la oración es el medio de comunicación, tiene que haber una comunicación de ambas partes. Dios me habla a mí. ¿Y a dónde me habla Dios? A través de su palabra. Pero a través de la oración, yo hablo a Dios por medio de su Hijo. Amén. Entonces, mis amados hermanos, Dios me habla a través de su palabra y yo hablo con Dios a través de la oración por medio de su Hijo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces, esa es la razón por la cual muchas veces, hermanos, cuando yo escucho, observo, estudio la palabra del Señor, hay pasajes, como dice Pedro acerca del apóstol Pablo, que son difíciles de comprender. Y cuando son difíciles de comprender, yo le digo, en el momento escucho las palabras de Dios, y en el momento también le digo: Señor, ¿sabes qué? Ayúdame para entender tu palabra. Yo hago oraciones cortas. Yo hago oraciones en ese momento que estoy estudiando la palabra. Nosotros queremos a veces entender la escritura, pero no oramos pidiéndole a Dios que nos ayude. Amén. Entonces, la oración es importante. Ahora, veamos algo bien importante en los versículos 1 y 2 de Colosenses. Quiero que vean los versículos 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Bueno, Pablo hace una introducción en esta carta donde él está hablando que él es un apóstol de Jesucristo. Y un apóstol era la máxima autoridad eclesiástica en representación de la cabeza Jesucristo en la tierra. Pero debe de entender algo, hermano, que Pablo en sus escritos dijo que él era como un abortivo. Y al último de todos los apóstoles, dice Pablo, me eligió a mí. Eso que le da a entender a ustedes cuando Pablo dice que es el último. Significa que ya no hay más apóstoles. Y si usted escucha a alguien decir que es apóstol, y si usted se acerca a alguien o se le acerca a usted a alguien a decirle: yo soy apóstol, el enviado de Dios, pues ese es un apóstol lobo. Y huya de ahí, hermano. Porque la oveja tiene que huir de los lobos, hermano. Porque según la Biblia no hay más apóstoles, por varias razones que ya hemos estudiado. Dice que él es apóstol no por su voluntad. Hoy la gente dice: voy a ir a estudiar para ser apóstol. Ellos tienen la voluntad. No, él fue apóstol porque Dios lo llamó. Incluso a Pablo lo menos que quería es ser de los que él perseguía. Pablo lo que quería era matar a los creyentes, no ser parte de los creyentes que él perseguía. Pero Dios lo llama
llama, hermano, en la voluntad de Dios, lo llama siendo inmerecedor, igual que usted, igual que yo, y no solo a él, sino también al hermano Timoteo, y lo llama con una función específica para predicar el evangelio de la gracia de Dios. Pero hay algo que Pablo reconoce en el versículo 2. ¿Qué es lo que Pablo reconoce en el versículo 2? Mis amados hermanos, dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo. ¿Cómo les gusta a ustedes este título a una congregación? A los santos, pero también dice algo: y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros. Mis amados hermanos, no puede haber paz para con Dios si no es a través de la gracia. Por eso Pablo menciona gracia primero y después paz, porque la paz para con Dios se obtiene primero si hay gracia de parte de Dios a nosotros. Así que, pero Pablo da un saludo muy extenuante, muy bueno, pero este título que les pone a los hermanos, vamos a ver si es digno, si era bien representado por los hermanos este título con el que Pablo se dirige a ellos. Ahora, fíjense lo que hace Pablo. De los versículos 1 y 2, Pablo hace una introducción. Y los versículos 3 al 14, Pablo hace una oración por los hermanos de Colosas. A veces nosotros queremos primero enseñarles más que orar por ellos primero. Hermanos, quiero darle un consejo. Mi pastor me dijo dos cosas fundamentales en el ministerio. Me dijo así: doctrina y oración. ¿Escuchó? Doctrina y oración. Y cada vez, hermanos, que yo me presente ante ustedes, lo primero que yo recuerdo siempre hacer es orar para que Dios enseñe la palabra de Él en sus mentes a través de este hombre. ¿Entienden? Entonces, Pablo iba a enseñarle verdades acerca de Dios, pero Pablo oraba a Dios y hace una oración por los hermanos de Colosas. ¿Y qué contiene la oración? Decíamos, de los 5 elementos, una de las cosas que contiene las oraciones son agradecimiento. Y Pablo agradece a Dios de los versículos 3 al 8. Y de los versículos 9 al 11 del capítulo 1, Pablo presenta peticiones y ruegos a Dios a favor de los creyentes. ¿Con qué empezaría usted una oración? ¿Con las peticiones o con acciones de gracia? Pero es que nosotros lo primero que cuando estamos pagando situaciones y no tenemos ni para comer ni para pagar los biles, Señor, ayúdame porque mira que no tengo para pagar la casa. Empezamos de un solo con las peticiones, ¿verdad? Mira, me están cobrando y no tengo nada. Mírame la refri y los niños aquí pidiendo. Siempre empezamos primero con los problemas, con las peticiones y no con las acciones de gracia. Reconociendo su bondad, reconociendo, hermanos, que no estamos tan abandonados como nosotros creemos. Porque Dios no abandona a ninguno de sus hijos. Incluso, hermanos, cuando usted menos piensa que va a comer es cuando más come. Cuando yo menos he tenido es cuando más llena he tenido la refri, hermano. Nunca he tenido más llena la refri que cuando no tengo pisto. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces, y por último, en los versículos 12 al 14, Pablo alaba a Dios por sus bendiciones espirituales. ¿Y por qué digo las bendiciones espirituales? Porque hay gente que alaba a Dios solo por las bendiciones materiales. Hay gente que solo está alegre alabando a Dios. Aleluya, gloria a Dios, te exaltamos, alabado, amén. Cuando tiene, miren, cuando no le falta dinerito, cuando ha pagado la renta, cuando ha pagado el carro, cuando tiene hasta para dar ahí para comprar el plato de comida después del servicio. Ahí anda bien feliz, ahí anda bien alegre, pero cuando no tiene pero ni un 5 y les pasa las del chavo que se saca los bolsillos y todavía andan orificios en la bolsa. Ahí como anda la gente, miren, todo triste. ¿Cuántos alaban a Dios? Nadie quiere alabar a Dios, y ni mucho menos orar. Pablo primero da gracias, peticiones y ruegos a favor de los creyentes, pero ni de él, sino a favor de quién.
de los creyentes. Y nosotros cuando oramos lo primero que hacemos es pedir por nosotros, por el hermano Yoyo. O sea, yo. Y por último, Pablo alaba a Dios. Ahora, veamos en qué daba gracias Pablo a Dios. Número 1, estaban dando gracias a Dios por los creyentes. Colosenses 1, 3 al 4 dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hay algo que usted debe reconocer aquí. Dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. ¿Por qué daba, hermano Pablo, gracias? Él expresaba a Dios acciones de gracia porque miraba la gratitud y el gozo con el cual los creyentes habían respondido al Evangelio, habían respondido a la gracia maravillosa de Cristo. A través de todo el libro de Colosenses, mis amados hermanos, debemos ver que hay acciones de gracias. Pero la pregunta es, ¿qué es dar gracias? Significa literalmente expresar gratitud por el gozo del favor inmerecido de Dios. Por eso Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hagamos, de palabra o de hecho o de obra, hagámoslo en el nombre del Señor Jesús, dando ¿qué? Gracias a Dios el Padre por medio de Él. Hermano, si usted agarra una escoba, de gracia. Si usted hace comida, de gracia. Si usted dice algo para la obra del Señor y beneficio, de gracias. Si usted canta, de gracias a Dios por ese privilegio que tiene. Porque hay gente que está en los hospitales, postrada, sin poder hablar, hermanos, en una condición que anhela tener la oportunidad que usted tiene. De gracias por la salud. A veces nosotros decimos que pobres estamos cuando no sabemos que la mayor riqueza que tenemos es la salvación y la salud que Dios nos da. Amén. Por eso, entender y crecer en la gracia de Dios produce gratitud. A través de toda la carta de Colosenses, Pablo exhorta a que seamos los creyentes como agradecidos. Vea el versículo 3: siempre orando por vosotros, damos gracias ¿a quién? A Dios. ¿Damos gracias a quién? A Dios. Importante. El versículo 12, solo lo voy a leer yo. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo actos. El capítulo 3, versículo 15, vaya conmigo ahí en la Biblia, solo lo voy a leer yo y usted véalo en la Biblia. Dice, y la paz de Dios gobierne nuestros corazones, y que asimismo fuiste llamados a un solo cuerpo, y sé que agradecidos. Capítulo 4, versículo 2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acciones de gracias. Hermanos, los cristianos, las personas que hemos puesto la fe en Cristo, deberíamos ser las personas más agradecidas en el mundo. ¿Sabe por qué? Porque conocemos, hemos recibido, experimentado la asombrosa gracia de Dios. Recuerde que Pablo estaba en una prisión, pero las condiciones en las que él estaba no determinaban el motivo de su gozo. No determinaban qué es lo que lo motivaba a darle gracias a Dios. Normalmente nosotros, cuando las cosas van mal, nuestra tendencia no es ser agradecidos con Dios, sino es murmurar. ¿Se acuerdan de Israel cuando estaba en el desierto? En vez de darle gracias a Dios porque Él los dirigía en la noche, los dirigía en la mañana, les daba alimento, les daba gallinas que venían del cielo, les daba pan del mejor pan. ¿Cómo respondieron ellos? ¿En gratitud? No. Ya estamos hastiados aquí de tanto pan de este maná. Ya queremos la cebolla, los chiles verdes que comíamos allá en Egipto. Eso es lo que queremos nosotros.
Hay gente que está en la casa, ya estoy hasta aquí, solo frijoles, frijoles en la mañana, frijoles en la mediodía, frijoles en la noche, frijoles licuados en la mañana, frijoles colochos en la mediodía, frijoles enteros en la noche. El hermano frijol me dice ya. Como frijol, hablo frijol, le abro la boca y hasta los frijoles el bebé. Y hermanos, siempre estamos murmurando, no estamos agradecidos por los zapatos que tenemos. Estos zapatos tan chuecos que nos den, hermanos, si usted supiera, hay gente que no tiene ni para zapatos, hermanos. Hay gente que reniega hasta de su propia sombra. ¿Cuánto más no va a renegar de su pastor, hermano? Es que es el pastor que tenemos, hermano. Tu ley. O es en inglés, este pastor le dio Dios. Pablo estaba en prisión, pero él estaba, ¿sabe qué? Dando gracias a Dios. ¿Por quién? Por los creyentes. ¿Y por qué daba gracias a Dios por esos creyentes? Por una sencilla razón. ¿Saben por qué? Porque ellos habían respondido a la gracia. ¿Qué dice el versículo 3? Versículo 4. Daba gracias a Dios por los creyentes porque había oído de la fe de ellos en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. O sea que estos creyentes eran unos creyentes, hermanos, que habían comprendido la gracia de Dios. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Habían recibido el mensaje del Evangelio, lo habían creído, habían sido salvos, ¿verdad? Y después respondieron con gratitud a Dios y esa gratitud la expresaron en amor con los demás hermanos. Una iglesia agradecida y amorosa es el sueño de todo ministro. Pastor, se le fue la voz. ¿Sí o no, mis amados hermanos? Una iglesia amorosa, hermano, que cuando haga algo, lo haga por amor, por convicciones bíblicas. Y Pablo daba gracias a Dios por la fe de ellos, porque eran creyentes que estaban sometidos a Jesucristo y a la voluntad del Espíritu Santo. Y que esto y que el Espíritu Santo, como ellos le permitían al Espíritu Santo obrar en ellos, el Espíritu Santo estaba produciendo fruto espiritual en su vida. Porque uno de los frutos del Espíritu, ¿cuál es? No le escuché. El amor. Qué bonito, hermanos, se siente trabajar en la obra del Señor con amor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? La pregunta es, ¿está permitiendo usted que Dios le dé un corazón agradecido y amoroso? Pues para que eso llegue, usted necesita crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces recuerde, Dios me habla, me muestra su gracia a través de su palabra y yo le muestro mi agradecimiento a Él a través de la oración. Ahora, usted da gracias a Dios, el Padre y el Señor Jesucristo. Aquí hay dos nombres con los cuales debemos de reconocer a nuestro Creador. Dios no solamente es nuestro Creador y soberano. Dios es nuestro Padre. ¿Y qué le da a entender esto de ser nuestro Padre? Es que tenemos una relación especial con Él. Dice que a los que le recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y si somos hijos, la pregunta es, ¿quién es nuestro Padre? ¿Quién es nuestro Padre, hermano? Bueno, Dios nos hizo posible tener una relación con Él por medio de ¿quién? De Jesucristo. Ahora Él es nuestro Padre. ¿Y por qué tiene que ser nuestro Padre? Porque de otra manera Él no escucharía nuestras oraciones. Si no es a través de una relación de padre, Él no escucharía nuestras oraciones. Quiero que busque, hermana Zulma, San Juan 9:31.
quiero que recuerde que Dios reconoce a la raza humana en dos identidades: los hijos de Adán y los hijos de Dios, del Padre, de Jesucristo. Los que están en Adán y los que están en Cristo. ¿Y qué dice San Juan 9:31? Si me lo puede buscar, para que vea usted que lo que le estoy diciendo es la palabra del Señor. San Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese que oye. ¿Aló? ¿Escucharon? ¿A quién escucha Dios? Dios, para escucharle, necesita que usted tenga una buena relación con Dios. Y no puede haber buena relación si primero no es salvo a través de la obra de Cristo. Pero también, una vez es salvo, también la comunión la puede perder, pero no la salvación. Y cuando pierde la comunión, también hay un impedimento para que Dios oiga su oración. Se lo voy a poner en perspectiva. Salmo 24, versículo 3 al 4. ¿Cuántos están conmigo, hermano? Hermano, yo no, mire, yo estoy aquí predicando, enseñando la palabra de una manera que oro a Dios para que usted la reciba. Mire lo que dice el Salmo 24, 3 al 4. ¿Lo tienen? Dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? Hermano, ¿por qué antes subían al monte? ¿A qué subían al monte, hermano? A orar. ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿A qué iban al santuario? A orar. ¿Quién? Versículo 4. ¿Quiénes estarán en el monte o en el santuario? Versículo 4. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Por eso un elemento importante en la oración es la confesión, si usted es hijo de Dios, para restaurar su comunión, no su salvación, porque esa no la pierde. Pero si es inconverso, si es una persona que no tiene la justicia de Cristo, para que Dios oiga su oración, hermano, tiene que primero tener paz para con Dios, una relación con Dios. Y eso solo es a través de la gracia, la justicia de Cristo, recibida por la fe solamente en Cristo y en su obra. Ahora, quiero decirle algo, mis amados hermanos. Esto de la oración, cuando dice que Dios no oye o no escucha, no significa que Dios está sordo. ¿O ustedes creen que Dios está sordo? No, hermano, si escucha hasta los pensamientos. David decía: ¿de dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me esconderé de ti? Si voy a las estrellas, a la luna, de ahí tú me envías de un solo para abajo, decía David. Si me voy a una cueva, ahí va a estar Dios, hermano. Si me voy a lo más profundo, ahí va a estar Dios. No hay lugar que nos podamos esconder de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Importante. Entonces, reconozca que para que sea una oración que Dios escuche, necesita tenerlo a Él como Padre. Pero también reconozca que cuando ore a Dios, Él es el Señor. Entonces, que cuando ore, usted no puede torcerle la mano a Dios. Ahí miren cómo la gente ora hoy en día. Yo decreto, declaro que esto lo vas a hacer porque yo lo digo. Y la Biblia dice que todos los que atares y desaltares serán dados, hermano. Mire, hasta bíblicos somos y usamos un texto fuera del contexto para sustentar nuestro pretexto. Porque el texto que estamos usando es puro pretexto usado fuera del contexto. ¿Le pareció otra vez? ¿Sí o no? Hermano, antes de querer torcerle la mano a Dios, mejor humíllese usted. Porque si Dios lo humilla, hermano, usted va a estar comiendo monte como aquel rey que no se quiso humillar. Sea humilde. Reconozca la soberanía de Dios. Reconozca que muchas veces Él dice sí y otras veces dice no. Jesús mismo reconoció eso cuando oró al Padre en San Juan 7. Él decía:
si es posible, Padre mío, que pase de mí esta copa. Pero Jesús dijo, pero que no sea a mí, sino que la tuya. No podemos torcerle la mano a Dios para que haga todo lo que nosotros queremos. Ay, Señor, yo estoy orando por ese carro, amén. Pero si Dios quiere, se lo va a dar. Y si no quiere, no se lo va a dar. Es que, mire, hermano, usted no tuvo el carro porque no tuvo fe. No, fe tuvo en que Dios va a hacer su voluntad. O cuentan aquel hermano que dice que le profetizaron, dice el santo, que te va a dar un carro. Y él oraba a Dios y le decía, no, yo un camión quiero. A los días, hermano, le dio un camión, hermano. Lo atropelló. No entendió el mensaje de Dios. Pero él quería un camión, ¿verdad? Vaya, pues eso te voy a conceder. No, mis amados hermanos, sepamos reconocer la voluntad soberana de Dios en medio de nuestras peticiones. Y Pablo reconocía eso. Pablo y Timoteo entendían que había sido Dios por su gracia quien había salvado a estos creyentes de Colosas y que los estaba llevando ¿a dónde? A la madurez espiritual. De modo que daban muchas gracias a Dios. La oración es una comunicación personal con nuestro Padre y nuestro Señor en el cielo, en cualquiera que sean nuestras circunstancias. Dios nos da paz y gozo en nuestras circunstancias cuando recordamos su gracia y andamos por fe, echando sobre Él nuestra ¿qué? Ansiedad. Pablo daba gracias porque estos creyentes estaban creciendo en la gracia del Señor. Estaban madurando, estaban aprendiendo a depender de Dios. Hay una lucha entre el espíritu y la carne. ¿Cuántos están en lucha aquí? Levanten la mano los que están en lucha. Vaya, se equivocaron. Porque la Biblia no dice que la lucha es suya. La Biblia dice que la lucha es entre el espíritu y la carne. Y la carne en la Biblia es la naturaleza pecaminosa. Usted lo que tiene que hacer es decidir a quién obedecer, a la naturaleza o al espíritu. Es que estoy en lucha y por eso las pierde todas, porque usted se pone a pelear con la carne. Pero deje que el Espíritu Santo pelee por usted y va a ver que la va a ganar. Va, ya le hizo un examen y lo fallamos. Bien, pero continuemos. Pero ¿por qué les he hecho ese examen? Porque Dios quiere que crezcamos ¿qué? Espiritualmente. Y Pablo daba gracias a Dios por eso. Ahora, ¿cómo crecemos espiritualmente? Cuando escudriñamos su palabra. ¿Amén? Dice que decíamos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella no, hermano, usted no quiere crecer, para que por ella crezcáis. Eso es lo que la Biblia dice. Ahora, en nuestra iglesia hay varias maneras que Dios ha provisto para que usted crezca espiritualmente la palabra. Mire, tenemos estudios los viernes, tenemos estudios a través de los ministerios, vamos a tener estudios en las células, vamos a tener estudios para los jóvenes, tenemos instituto martes, tenemos instituto miércoles, hasta instituto online. O sea que, mis amados hermanos, Dios ha provisto todos estos recursos y ¿sabe qué? Yo doy gracias a Dios por aquellos que han respondido. Pero oro también, no solo por los que han respondido, sino por los que no están respondiendo al crecimiento, a la madurez espiritual. Oro para que los obstáculos no sean mayor que el agradecimiento en respuesta a la gracia de Dios. Amén. Oro a Dios y doy gracias, hermanos. Miren, el día de ayer estaba yo reunido con mis hermanos del Instituto Bíblico, hermanos, y para mí era una alegría, hermanos, verles sus rostros, mis amados hermanos, cuando iniciamos la siguiente materia, distinciones bíblicas. Estuvimos hablando por qué la palabra de Dios es la palabra de Dios y presentamos 5 evidencias de por qué es la palabra de Dios y ver la importancia de saber observar, interpretar y aplicar la palabra. Y mis amados hermanos, yo miraba los rostros de ellos
y yo me llenaba de gozo, y en el momento que yo miraba su rostro, yo decía gracias, Señor, porque ellos están creciendo a través de tu palabra. Doy gracias a Dios cuando los veo a cada uno de ustedes, cada viernes, cada domingo en este lugar, porque sé que al hacerse presentes, ustedes tienen la oportunidad de crecer en la palabra del Señor. Doy gracias a Dios por la oportunidad que tienen de tener el acceso a una palabra escrita, cada uno en sus lugares, en la cual ustedes pueden tomarla, abrirla, comenzar a observarla, interpretarla y aplicarla. Pero también, le voy a decir por qué otra cosa doy gracias, por las pruebas que le llegan. Pastor, ¿se alegra por las pruebas? Sí, me alegro por las pruebas. Porque la prueba de la fe produce paciencia. ¿Y saben qué es paciencia? Carácter, madurez. ¿Amén? Porque Nehemías creció a través de la prueba. Así que, si no vemos la necesidad de crecer, Dios va a hacernos ver la necesidad de crecer. ¿Amén? Eso es claro. Y es importante que lo tengamos. ¿Amén? Entonces, Dios, fíjense bien, nos da la palabra, y estos son estos vías de comunicación, y Él nos habla a través de su palabra y nosotros hablamos con Él a través de la oración. Pablo daba gracias a Dios continuamente por los creyentes de Colosas, es decir, siempre decía Pablo en el versículo 3, orando por vosotros. ¿Cada cuánto usted ora por los hermanos? Por el crecimiento espiritual de los hermanos. ¿Cada cuánto usted ora? ¿Siempre? ¿O solo cuando el pastor le manda un mensaje por Facebook? Hermano, oremos por el hermano tal. Pero nosotros tenemos una mala costumbre. Y es que cuando nos preguntan, ¿oramos por la iglesia? Nosotros decimos, sí, oramos. Pero ¿sabe qué decía Pablo? Dios es testigo que siempre, sin cesar, oro por los creyentes. Dios es testigo si usted realmente ora o no, hermano. Porque cuando nos preguntan a nosotros si hemos orado, nuestra tendencia es decir, sí, claro que sí. Pero realmente yo no estoy de testigo. Quien sí está de testigo es Dios. Ahora la pregunta es, ¿por qué oraba Pablo? Por el crecimiento espiritual de los creyentes. Por cómo ellos estaban creciendo, daba gracias a Dios por el crecimiento de ellos. Hermanos, ¿cuántos pueden dar gracias a Dios por esta iglesia, hermano? ¿Cuántos pueden dar gracias a Dios por cada uno en particular de los hermanos de esta congregación? Por las oportunidades que Dios nos está dando, hermano. Yo cuando estoy orando, hasta los rostros de ustedes pongo en la oración, hermano, porque yo doy gracias, Señor, porque mira, estuvimos ahí hablando de la palabra del hermano Eber por casi 3 años, hasta el fin que lo pescamos y aprendió la palabra. Aló. Amén. Pues mi anhelo, mi deseo es que Él conozca, al igual que ustedes, la palabra del Señor. Y doy gracias a Dios. ¿A dónde estuviera usted si no estuviera recibiendo la sana doctrina? De gracias a Dios siempre, siempre. Pablo daba gracias a Dios porque había oído que los creyentes de Colosas tenían fe en Cristo. Fe en Cristo tuvieron para ser salvos, pero también tenían fe en Cristo para vivir la vida. Mis amados hermanos. Esto dice el versículo 4 de Colosenses 1. ¿Cuántos se están gozando, hermano, con esta palabra? ¿Ya están cansados? La fe, como se usa aquí, en este versículo 4, incluyendo confianza en Jesucristo como Salvador y como fuente de poder para vivir la vida cristiana. La palabra fe significa confiar, creer, depender, fiarse de, dependerse de. Recuerde, la fe debe tener un objeto confiable y digno. El objeto da firmeza a la fe. Su fe debe estar depositada siempre sobre el carácter y la habilidad de Dios, Jesucristo y la palabra de Dios. Nunca en usted mismo, sus buenas obras o su iglesia. Los colosenses depositaron su fe en el objeto firme y digno. La fe en el Señor y consumador de la fe. En la fe en el Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo.
Creyentes, estos creyentes habían llegado a tal magnitud que su fe no estaba rodeada por las condiciones como las de Pablo, ¿va? Estos creyentes podían ver la mesa vacía, pero ellos confiaban en Dios. Estos creyentes podían ver el cielo negro y nada de luz, pero miraban la esperanza a través de la fe en Cristo. Pablo en Romanos 8 nos enseña y dice que las tribulaciones que tenemos en el tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. Si tú estás sufriendo en este tiempo, hermano, si lo dejas a la perspectiva de Dios, eso que estás viviendo no se compara con lo que te espera ahí arriba, hermano, en gloria. Por eso vale la pena depender de Dios. Incluso el Señor en Filipenses nos enseña que si dependemos de Él, si, hermanos, usamos la paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Y por qué va a guardar nuestros corazones? Porque cuando el creyente no tiene fe en Cristo, su esperanza está en las condiciones. Y cuando sus condiciones son malas, son negativas, este creyente se le derrumba la vida. Pero este creyente, cuando está pasando una situación difícil, puede decirle a su esposa, puede decirle a sus hijos: sigamos confiando en Dios, porque hoy no tenemos, pero aquel día vamos a estar disfrutando un banquete con Dios. Hoy estamos con el brazo malo, hermano, pero en aquel día, ahí sí vamos a hacer cyber. Con cuerpos totalmente nuevos, hermano. Hoy yo no puedo ni levantar el brazo de los grandes músculos inflamados que tengo aquí. Aquel día voy a tener músculos bien flexibles. Mi esposa dice: lo malo es que vamos a hacer hermanitos allá arriba. Entonces, hermanos, recuerde que usted no puede basar su fe en obras, en su persona, porque eso no sería el fundamento correcto. Tiene que basar su fe en la persona y obra de ¿quién? De Jesucristo. Pablo daba gracias a Dios por el amor que estos creyentes tenían a todos los santos. Y cuando usted ama a alguien, ¿cómo lo trata? ¿Cómo lo cuida? ¿Cómo se dirige? ¿Aló? Hay gente que confunde el amor. El amor no es decir lo que no está bien. Si usted ama, dice que Dios al que ama disciplina. Dios nos muestra que no podemos confundir amor con estar, hermanos, sin oportunidad de decir a los hermanos cuando algo no está bien. Pero podemos decir lo que no está bien con el amor de Cristo. Sí, podemos decir. Y Pablo daba gracias a Dios por eso. El amor, que Dios quiere que usemos el amor incondicional. El amor, el mismo amor que Dios nos mostró al entregar a Jesucristo para morir por nuestros pecados. El amor de Dios fluía a través de la fe de los hermanos de Colosas. Hacía a otros de la familia de Dios, fluía hacia otros de la familia de Dios y hacia los santos, los creyentes en Jesucristo. El amor da de nuestro tiempo. El amor permite que demos alimento, ayuda, cuidado, dinero, enseñanzas a otros que están necesitados, especialmente a otros creyentes. Cuando usted tiene amor, ¿qué es capaz de dar, hermano? Tiempo. ¿Aló? Amén. Creyentes, hermanos, que no tienen tiempo para la obra, para los hermanos, para los creyentes, para el beneficio de la obra. Usted no está usando el amor de Cristo. Creyentes que no tienen alimento para compartir con los necesitados. Eso no es usar el amor de Cristo. Creyentes que no están dispuestos a ayudar. Creyentes, hermanos, que no están cuidando a otros creyentes. Mira, fíjate que no ha venido la hermana, no ha venido el hermano, ¿ya tiempo? Ah, bueno, qué bien, mejor. Eso no es amor, hermano. Pero no solo, hermanos, cuidar a los que faltan,
a los que tienen necesidad, sino nosotros tener la actitud de ser nosotros los cuidadores, no que nos cuiden. Que siempre estamos con una actitud, y el amor da, el amor no solo recibe, el amor da. El amor de Dios consiste en que Él dio a su Hijo. Velar por las necesidades. A ver, ya se dio un paseíto por ahí para ver cómo están las necesidades. Es importante. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto, hermano? ¿No hay muchas cosas que aprender? Y vimos que para orar hay que dar ¿qué? Gracias. ¿Cuántos quieren seguir aprendiendo sobre este tema? Amén. Vale, les invito, hermano, a ponerse de pie y vamos a seguir con 5 horas más. No, hermano, vamos a seguir con este tema en los próximos días, hermano, enseñando sobre la oración. Amén. Importante. Hay muchas cosas por las cuales dar gracias. Quiero que pongamos en práctica la palabra del Señor, como los creyentes de Colosa, hermanos, ponían en práctica la doctrina. Quiero que pongamos nosotros en práctica la palabra del Señor. Vamos a poner en práctica la palabra del Señor de esta manera. Quiero a todos los creyentes pedirles, por favor, que se acerquen unos a otros. Acérquense, por favor, hermanos, acérquense unos a otros ahí. Y quiero que, hermanos, tomen de las manos y que en esta hora oremos unos por otros, hermanos, en este momento. Vamos a orar unos por otros. Vamos a poner en práctica la oración de intercesión. Acérquense, mi amado hermano. Los niños ahí también acérquense. Oren unos por otros. Hay motivos para orar. Los hermanos que están atrás, mis amados hermanos, acérquense unos con otros ahí y vamos a orar. Usted tiene un motivo ahora para dar gracias. ¿Sabe cuál es el motivo que tiene para dar gracias? Que Dios le ha hablado. Amén. ¿Cuántos pueden dar gracias a Dios por su palabra? Amén. Por lo que Dios le ha dado a conocer esta tarde. Entonces podemos orar, hermanos, en este momento. Oremos. Padre nuestro, sabemos que estás en el cielo, pero también dentro de cada uno de nosotros, pues tienes como morada este vaso de barro, Señor. El cuerpo de cada uno de mis hermanos es templo donde tú habitas. Señor, esta tarde hemos escuchado tu palabra y te damos gracias. Y quiero, Señor, agradecerte por todas tus bondades, pero entendiendo que muchas veces mi pueblo y yo hemos pecado, consciente o inconscientemente, Señor, porque a veces no nos damos ni cuenta cuando fallamos y hablamos en contra de tu voluntad y actuamos en contra de tu voluntad. Padre, reconozco, Señor, mi dependencia, reconozco tu suficiencia, reconozco que tú eres un Dios santo, un Dios tan santo que la Biblia te describe 3 veces santo, al punto que ni los querubines podían ver, Señor, la belleza de tu santidad, porque no podían ni les era permitido. Padre, nosotros no somos, Padre, nada comparado a tu grandeza, pero sí, Señor, representamos el amor que mostraste por nosotros a través de la muerte de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, y te damos gracias, Señor, por ese perdón de nuestros pecados, por la salvación. Ahora no solamente sabemos que eres nuestro Dios y Señor, sino que sabemos que eres nuestro Padre. Permíteme, Señor, dirigirme a ti y decirte: Padre mío, escucha nuestro clamor. Cada hermano y hermana que está aquí, nos unimos, Señor, en las palabras que cada uno puede expresar a su manera, humildes y sencillas. Pero permite, Señor, que tu oído esté atento al clamor de tus hijos que hoy elevamos esta tarde. Primero, gracias por la salvación, gracias por el perdón, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por darnos libertad. Gracias por esta iglesia, Señor.
Gracias por mis hermanos que pertenecen a esta obra, porque ellos, Señor, están creciendo en la gracia y en tu conocimiento de acuerdo a tu voluntad. Y queremos agradecerte por ello. Agradecerte que si bien no mencionamos por tiempo a cada uno por nombre, pero tú sabes cada uno de los que están, Señor, en este proceso. Pues tú conoces a tus ovejas y las ovejas conocen a su pastor. Padre, agradecemos por las oportunidades que nos das de estudiar la palabra en esta congregación. Gracias, Señor, por las pruebas que recibimos. Gracias, Señor, por cada una de las cosas que atravesamos, donde nos enseña tu gran poder y nuestra dependencia necesaria en ti. Agradecemos, Señor, por cada hermano y hermana que está siendo, Señor, dirigido por ti al entendimiento correcto de las Sagradas Escrituras. Oramos por los pastores que predican fielmente tu palabra este día y otro día más de la semana. Oramos, Señor, también para que los pastores que no conocen estas verdades puedan, Señor, ser entendidos y desarrollados sus sentidos de la verdad de la gracia de Dios, y puedan, Padre, predicar esto que es un tesoro para cada uno de nosotros. Pues tu palabra dice que hay preciosas y grandísimas promesas de las cuales somos participantes. Cuida, Señor, la salud de mis hermanos. Provee para sus necesidades. Provee, Señor, para todos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Aquellos que están estorbados de salud, Señor, oramos por ellos. Te doy gracias por sus vidas, por la fe que tienen en ti, Padre, por su trabajo y servicio en la obra. Y oramos también por la situación que atraviesan, porque ahí tú te vas a glorificar. Que sea todo de acuerdo a tu voluntad, Señor. Quita de nuestra mente toda pereza. Quita de nuestro corazón toda amargura, todo orgullo. Y permite, Señor, que seamos mansos y humildes. Como el rey David dijo: límpiame con hisopo y seré blanco, Señor. Como primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda amargura. Padre, apelamos a tu misericordia como Pablo apeló cuando, Padre, sus consiervos estaban pasando situaciones difíciles. Cada uno de los que están aquí, Señor, tú conoces sus pensamientos y sus necesidades. Y creo fielmente, Señor, que no es nuestro deseo como hijos tuyos fallarte, pero ayúdanos en nuestras debilidades. Bendice, Señor, a los que se añadan día a día a esta congregación. Bríndanos la oportunidad para predicar el Evangelio a las personas que necesitan y demanden razón lógica, pero sobre todo bíblica, de tu palabra. Permite, Señor, que cada hermano que está estudiando, Señor, en el instituto pueda seguir creciendo en tu voluntad. Te doy gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Te doy gracias, Señor, por el amor que nos ha sido derramado en nuestros corazones. Permítenos expresar tu amor a través de vidas que sean agradables, dependientes de ti. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo, Señor. Amén y amén.